soy Maya Carter. Mi primera panadería quebró cuando tenía 29 años. A las 4:17 de una tarde de viernes, cargué mi última caja de flores hasta la cocina de mis papás y les pedí 60 días, nada de dinero, solo un cuarto disponible y un lugar seco para guardar mi batidora. Mi mamá deslizó sobre la mesa un cheque viejo, ya cancelado. $8,000, dijo. Eso fue lo que le costó a esta familia tu primer sueñito. Yo ya había pagado hasta el último centavo, con todo e intereses, 18 meses antes, pero ella golpeteaba el cheque con el dedo como si fuera prueba de que yo había nacido debiéndole algo. Mi papá ni siquiera levantó la vista de su café. No vengas a traer tus problemas aquí, fue todo lo que dijo. Luego mi hermano se recargó en el marco de la puerta, sonriendo, y soltó que el fracaso por fin me había enseñado lo que la familia ya sabía desde siempre, que yo no estaba hecha para los negocios. Detrás de él alcancé a ver cajas apiladas en el cuarto de visitas que supuestamente no estaba disponible. Traían etiquetas de su nuevo café. Si había espacio en esa casa. Lo que no había era espacio para mí. 20 minutos después, estaba sentada en mi coche con el delantal puesto, una batidora abollada y una bolsa de harina sin abrir. Me quedé mirando esa bolsa preguntándome si el fracaso había revelado mis límites o nada más los de ellos. Entonces alguien tocó mi ventana. Era mi tía, parada bajo la lluvia. No me dio consejos ni sermones. Solo me extendió una llave de bronce y dijo, mi cochera está vacía. Empieza de nuevo. 10 años después, en la inauguración de mi panadería número 50, esos mismos parientes verían cómo le entregaba a mi tía, frente a todos, un certificado de propiedad puesto a su nombre, y mi hermano haría un movimiento desesperado hacia el micrófono que dejaría al descubierto, sin querer, la verdadera razón por la que habían ido esa noche. ¿Alguna vez le has pedido ayuda a tu propia familia y has recibido esa mirada, la que reservan para alguien a quien ya dieron por perdido? Antes de contarte por qué mi tía apareció esa noche, y qué hizo mi familia cuando la cochera empezó a generar dinero, dime, ¿qué hora es donde tú estás y desde dónde me estás viendo? Quiero saber hasta dónde puede llegar esta historia con solo una puerta abierta. Ella se llamaba Elaine Mercer, la hermana menor de mi papá, y vivía en una casa angosta color azul, al sureste de Portland. La cochera que me ofreció medía apenas 3,5 metros de ancho, sin terminar, y estaba llena de sillas plegables, botes de pintura y una podadora que ya ni prendía desde que yo estaba en la prepa. Elaine tenía un solo coche, un Buick de 17 años con una ventana que no cerraba bien del todo. Darme la cochera significaba dejar ese coche estacionado en la calle durante todo un invierno en Portland. Vi el verdadero costo de su generosidad a la mañana siguiente, cuando ella llegó de su turno nocturno en el área de facturación de un hospital. Con los hombros empapados y un plástico pegado con cinta sobre la ventana del lado del conductor. Me cachó mirándola y me dijo, el coche no se va a derretir. Tú sí, si sigues ahí parada sintiéndote culpable. Elaine era generosa, pero no era blandita. Me puso en las manos un bloc de notas, un plumón negro y una regla. Cada dólar que entraba, cada dólar que salía, todo anotado antes de irme a dormir. Años atrás, Elaine había intentado poner un pequeño puesto de comidas y perdió todos sus ahorros por confiar en un socio que jamás llevó cuentas claras. Ese error todavía lo cargaba como piedra en el bolsillo. Estaba dispuesta a darme espacio, trabajo y honestidad, pero no iba a dejar que yo construyera un segundo fracaso a puro deseo. Tenía 90 días antes de que vencieran el seguro y los permisos de venta que arrastraba de mi antiguo negocio. Si dejaba que caducaran, volver a empezar me iba a costar cuotas que no tenía y una fila de inspecciones que podía dejarme cerrada meses enteros. Además, le debía a mi exarrendador $6,400 por un acuerdo que vencía justo al final de ese mismo plazo. La cochera no era una panadería mágica. Ahí sí podía guardar legalmente mi equipo, el empaque, el escritorio de pedidos y los ingredientes secos, pero para producir de verdad tenía que rentar por hora una cocina comunitaria con permisos. Elaine vació medio garaje antes de dormir esa noche. Yo vendí 2 vitrinas para pagar la renta de la cocina, cambié mi máquina de espresso por una laptop usada, y convertí una puerta vieja recargada sobre archiveros en escritorio. La llave de bronce la colgué de un listón rojo en la muñeca porque me aterraba perder el único lugar que me había dicho que sí.
Mi primer plan fue vergonzosamente sencillo, un solo producto excelente, vendido antes de siquiera hornearlo. Elegí unos panes de cardamomo con mantequilla dorada porque aguantaban bien el transporte, olían inolvidables y usaban ingredientes que podía comprar en pocas cantidades. Les escribí a antiguos clientes, llamé a gerentes de oficina y subí una foto tomada bajo la luz de trabajo de la cochera de Elaine. A medianoche ya tenía 3 pedidos. 2 eran de amigos siendo amables. El tercero era de 6 docenas de panés, de la supervisora del turno nocturno en el hospital donde trabajaba Elaine. Ella había mencionado mi panadería una sola vez en el descanso y después se negó a volver a mencionarla porque, según decía, la lástima puede generar una primera venta, pero nunca una segunda. Horneaba de 2 a 6 de la mañana en la cocina compartida, empacaba los panés en la cochera y los repartía por toda la ciudad mientras Elaine dormía antes de su siguiente turno. El hospital volvió a pedir. Luego un consultorio dental. Después una recepcionista de bienes raíces que se acordaba de mi primera tienda pidió una charola para los desayunos de los viernes. Durante 12 días, los números subieron. Al día 13, se me descompuso la transmisión del coche. El presupuesto de reparación era más de lo que tenía en la cuenta. Me quedé parada junto al buick, convencida de que el reloj de los 90 días me había ganado antes de siquiera arrancar de verdad. Elaine me aventó sus llaves. Yo me negué. Ella tenía que trabajar. Me dijo que se iba en camión. Le recordé que ya me había cedido la cochera y el único asiento seco de su propio coche. Fue la primera vez que me alzó la voz. Deja de convertir la gratitud en parálisis, me dijo. Usa la ayuda. Gánate el siguiente paso. Así que lo hice. Manejé su buick que se metía agua hasta que junté para comprarle a mi coche una transmisión reconstruida. Repartí pedidos bajo la lluvia con toallas puestas en el asiento del copiloto. Elaine dormía a ratos y luego se despertaba nada más para revisar facturas y cuestionarme cada precio que a mí me daba miedo subir. Al terminar el primer mes, el negocio había hecho $4,700 en ventas, pero solo 612 de ganancia real. No era un éxito todavía, pero sí era una prueba de que iba por buen camino. Para el día 60 ya tenía 4 cuentas fijas de oficinas. Para el día 88, pagué la renovación del seguro, las cuotas de los permisos y el último pago a mi exarrendador. Me quedaron $14 después de que Elaine me obligara a meter el 10% en un sobre de emergencias. Lo celebramos con pizza de supermercado, sentada sobre cubetas de flores volteadas. Ella levantó un vasito de cartón con refresco y me dijo, ahora sí tienes permiso de empezar. Esa cochera no me rescató del trabajo. Le dio a mi trabajo una dirección. 18 meses después, abrí un local de 600 pies para venta directa, cerca de Division Street. Le puse a la empresa Open Door Baking, panadería puerta abierta, porque cualquier otro nombre se hubiera sentido deshonesto. El local no tenía mesas, 6 empleados, y un horno que calentaba disparejo a menos que le diera una patadita al panel de abajo. Surtíamos a 11 oficinas, 2 hoteles boutique y al hospital donde Elaine seguía trabajando de noche. El sábado de nuestro primer trimestre con ganancias, llegaron mis papás con Travis. Nunca habían pisado la cochera. Mi mamá traía flores todavía envueltas en el plástico del súper. Mi papá recorrió el local como si fuera un inspector. Y Travis le tomó foto a la fila de clientes antes de felicitarme. Durante 5 minutos completitos, actuaron el orgullo. Luego mi papá cerró la puerta de la oficina y puso una propuesta sobre mi escritorio. La empresa de café de Travis ya tenía 3 sucursales y andaba corta de efectivo. Querían que yo invirtiera $150,000, que produjera repostería bajo su marca, y que le diera a su negocio los derechos exclusivos para venderla en los suburbios de Portland. La propuesta describía a Open Door como una panadería emergente apoyada por la familia, palabras que borraban por completo a Elaine, la cochera y cada noche que yo había trabajado sola. A cambio, yo recibiría una pequeña parte de una empresa cuyos libros contables no me querían ni enseñar. Mi papá lo llamó una oportunidad de entrar a la verdadera red de negocios de la familia. Travis lo llamó la exposición que yo necesitaba. Leí cada página mientras ellos me explicaban mi propia buena suerte. Dije que no. Sin gritar, sin enojarme.
Dije que la panadería no tenía $150,000 para arriesgar, que la exclusividad significaba entregar a los clientes que nos mantenían vivos. Y que no iba a poner mis productos bajo el nombre de alguien que se había reído cuando cerró mi primer negocio. A Travis se le borró la sonrisa. Dijo que la cochera me había vuelto arrogante. Mi papá me advirtió que los arrendadores, los proveedores y los bancos se acuerdan bien de que familias son respetadas en Lake as we go. Entonces mi mamá puso su mano sobre la mía y habló tan suavecito que la crueldad tardó un segundo en caer. No se te olvide quién te dio la oportunidad de nacer en esta familia, me dijo. Logró que mi vida sonara como una deuda con intereses acumulados. Elaine había llegado temprano para hacer un conteo de inventario y alcanzó a escuchar esa última frase a través de la puerta de la oficina. No se puso a discutir. Fue a su coche y regresó con un folder gris, delgadito. 7 años antes, mi papá le había pedido que fuera testigo de su firma cuando salió de aval en el primer préstamo comercial de Travis. El empleado del banco le había dado a cada testigo una copia del paquete firmado, y Elaine había guardado la suya porque su fracasado negocio de comidas le había enseñado a nunca tirar un documento con su nombre. El paquete mostraba un préstamo de $75,000 respaldado por mi papá, más una aportación familiar de capital de $40,000. Venía adjunto un correo donde mi mamá llamaba a ese dinero lo que los papás hacen cuando un hijo tiene potencial. La fecha era 5 semanas antes de que usaran mi cheque de $8,000, ya pagado, para llamarme una carga. Elaine puso las hojas junto a la propuesta de Travis. No necesitó dar ningún discurso. La cara de mi papá fue la primera en cambiar. Travis la acusó de andar guardando asuntos privados de la familia. Elaine contestó que privado no quería decir imaginario. Volteé a ver a mis papás y por fin entendí que su negativa nunca había sido por responsabilidad, ni por falta de espacio, ni por falta de dinero. Habían invertido en el hijo cuyo éxito los iba a hacer quedar bien, y le habían negado techo a la hija cuya lucha los avergonzaba. Ahora que yo ya les servía de algo, intentaban comprar su lugar en mi recuperación con la misma palabra que antes me habían negado: familia. Travis empujó la propuesta de regreso hacia mí y me dijo que me iba a arrepentir de humillarlo. Yo la metí a la trituradora. Mi mamá empezó a llorar, pero las lágrimas aparecieron hasta que perdió toda ventaja. Mi papá le dijo a Elaine que me había envenenado en su contra. Eso casi me dio risa. Elaine jamás me dijo qué pensar. Nada más me dio una llave, una libreta de cuentas, y suficiente silencio para que yo misma viera el patrón. Antes de irse, Travis se detuvo junto a la vitrina de pan y dijo: negocios como este desaparecen todo el tiempo. No era un consejo. Era una amenaza. 2 semanas después, uno de mis proveedores de harina canceló nuestro precio fijo sin ninguna explicación. Y una cuenta anónima del vecindario empezó a decirle a los clientes que mis productos todavía se hacían en una cochera residencial, sin higiene. ¿Alguna vez has visto a alguien que te abandonó regresar justo cuando tu supervivencia empezó a verse rentable, para exigir su parte? El rumor me costó los hoteles boutique en menos de 48 horas. No me acusaron de nada directamente. Simplemente pausaron sus pedidos hasta aclarar la situación. El precio de la harina me subió un 26% ese mismo lunes. Cuando llamé al proveedor, el representante repitió una frase que Travis había usado en mi oficina: relaciones locales que se respetan. No podía probar que él hubiera armado los 2 golpes, pero tampoco necesitaba pruebas para entender la coincidencia del momento. Durante una semana peligrosa, tuve menos efectivo del que necesitaba para la nómina. El pánico de antes regresó tan rápido que hasta sentí el sabor metálico en la boca. Mi primer instinto fue recortar horas, esconder el problema, y trabajar hasta que mi propio cuerpo lo resolviera. Elaine me detuvo. Me recordó que el secreto siempre había protegido cada mala decisión en nuestra familia. Si Open Door estaba limpio, entonces íbamos a abrir la puerta todavía más. Invité al inspector del condado a hacer una revisión voluntaria e inmediata de nuestros registros de la cocina con permiso, las temperaturas de entrega y las facturas de proveedores. Pagué a un consultor local de seguridad alimentaria con el sobre de emergencias que Elaine me había obligado a armar. Filmamos toda la inspección, publicamos el reporte completo, y mostramos la cochera tal cual era: una oficina de empaque impecable y un espacio de almacenamiento seco, sin ninguna producción ilegal de comida.
Me paré junto a la vieja lámpara de trabajo y expliqué nuestro proceso sin atacar a nadie. La cuenta anónima borró sus publicaciones esa misma noche, pero las capturas de pantalla ya andaban circulando. El hospital renovó su contrato por un año más. Uno de los hoteles se disculpó y volvió. El otro no, y eso me enseñó que la razón rara vez te devuelve todo lo que te costó defenderla. El problema de la harina necesitaba otra solución. Le hablé a molinos pequeños por todo Oregón y Washington hasta que una operación familiar cerca de Pendleton aceptó venderme directos y yo me comprometía a volúmenes mensuales fijos. Su harina costaba 3 centavos más por libra que mi precio anterior, pero rendía mejor, y no iban a cambiar condiciones nada más porque alguien con apellido conocido hiciera una llamada. Puse el nombre del molino en nuestro menú. A los clientes les gustó saber de dónde venía el grano. Lo que empezó como un intento de dejarnos sin proveedor se convirtió en nuestra primera ventaja de marca de verdad. Así se fueron dando los siguientes 10 años. Cada puerta que se abría llevaba a otro problema, y cada problema nos obligaba a volvernos más difíciles de tumbar. En el segundo año, firmé el contrato de renta para nuestra primera panadería completa. El dueño se echó para atrás 2 días antes de cerrar el trato, después de que mi papá le dijera que yo ya había fracasado una vez. En lugar de rogarle a mi papá que corrigiera la historia, le enseñé a otro dueño 24 meses de ventas, declaraciones de impuestos, reportes de inspección y contratos fijos. Elaine se sentó junto a mí con el folder gris bajo el brazo, aunque nunca lo llegó a abrir. Los hechos fueron los que nos consiguieron el local. La mañana de la apertura, guardé la llave de bronce de la cochera en el cajón de arriba de mi escritorio. Se volvió mi ritual privado. Cada vez que abríamos una sucursal nueva, esa llave era lo primero que movía, antes que cualquier otra cosa. En el tercer año, se descompuso un congelador y echó a perder $18,000 en masa laminada justo antes de un fin de semana festivo. El seguro se tardó en pagar. Elaine no vendió nada suyo ni hizo ningún rescate dramático. Para entonces ya sabía que yo no necesitaba que me salvaran. Llegó después de su turno nocturno, dividimos entre las dos las llamadas al mayoreo, y me ayudó a decirles la verdad a los clientes. Reembolsamos lo que no pudimos reponer y entregamos los pedidos atrasados nosotras mismas. Perdimos una cuenta corporativa, pero conservamos 9. En el cuarto año abrimos nuestra segunda y tercera sucursal, y por fin logré convencer a Elaine de que dejara el hospital. Ella se negó al título de cofundadora porque, según decía, no había escrito las recetas ni cargado con la deuda. Aceptó ser gerente de operaciones hasta que le puse por escrito un sueldo, seguro médico y vacaciones pagadas. Su defecto era el espejo exacto del de mis papás. Ellos creían que merecían una parte de cualquier cosa buena, mientras que ella creía que no merecía nada. Las dos creencias estaban mal. Elaine construía sistemas de la misma forma en que otras personas construyen muros. Creó respaldos de proveedores, calendarios de apoyo para empleados en dificultades, y una regla de que ningún gerente de tienda podía ser castigado por reportar un error a tiempo. También tenía su carácter cuando alguien le escondía números. Una vez, después de que yo tardé en decirle que una tienda nueva se había pasado del presupuesto, cerró de golpe mi laptop y me dijo, si quieres que te adoren, háblale a tu familia. Si quieres una empresa, dime la verdad. Discutimos como 1 hora. Luego le enseñé todo. Esa confrontación nos salvó de firmar una orden de cambio de construcción que se hubiera comido el presupuesto de apertura de la siguiente tienda. Elaine nunca fue una santa flotando sobre mi vida. Era una mujer cansada, terca, a veces cortante, e incapaz de fingir que un número esperanzador era un número real. Era exactamente la socia que yo necesitaba. Para el quinto año, Open Door tenía 7 panaderías y una cocina central de producción. Fue entonces cuando una cadena regional más grande, Charles & Brine, nos ofreció comprarnos. Su director general elogiaba en público mi auténtico origen de cochera y en privado me advertía que podía poner una panadería de descuento a 1 milla de cada una de mis tiendas. Rechacé la oferta. 3 meses después, Charles & Brine sacó sus propios panés de cardamomo a un precio por debajo de nuestro costo de ingredientes. Sus tiendas pusieron letreros insinuando que las panaderías de barrio cobraban más porque les faltaba escala. Travis aparecía en las fotos de su lanzamiento porque sus cafés se habían vuelto su socio exclusivo de café.
No podía ganar una guerra de precios, así que decidí no pelearla. Publicamos los sueldos detrás de nuestros precios, pasamos a un esquema de reparto de utilidades para los gerentes de tienda. Y creamos un programa de aprendices para gente que estaba empezando de nuevo después de un desalojo, un divorcio, cuidar a un familiar, o quedar distanciados de su propia familia. Elaine insistía en que los aspirantes presentaran un plan, no una tragedia. Una tragedia explica de dónde vienes, decía, pero no paga la nómina. El mensaje pegó porque era verdad. Los clientes no nos compraban por lástima. Compraban porque nuestro pan era bueno. Nuestros trabajadores se quedaban, y nuestras tiendas se sentían como lugares donde los errores se corregían en lugar de esconderse. Charles & Green terminó su descuento después de 6 meses. 2 de sus mejores gerentes pidieron trabajo con nosotros. En el 7º año entramos a Seattle. En el 8º, nos expandimos por todo Oregón y el suroeste de Washington. Rechacé las franquicias porque quería mantener control sobre los sueldos y la calidad, así que el crecimiento fue más lento, financiado con ganancias más una sola inversión minoritaria. Los inversionistas valuaron Open Door en $32 millones y querían imprimir la historia de la cochera en cada bolsa de papel. Acepté contar la historia, pero me negué a convertir a Elaine en una mascota publicitaria. Ella entró al consejo, donde se dedicaba a hacer las preguntas que todos los demás evitaban. Me quedé con el 76% de la empresa, lo suficiente para proteger su misión, y lo suficiente para cumplir una promesa que todavía no le había contado a Elaine. Mientras tanto, mi familia se dedicó a reescribir la historia. Mi mamá empezó a contarles a los parientes que mi independencia venía del amor firme que ella me había mostrado. Mi papá se presentaba en eventos de negocios como el hombre que me había enseñado a ser resiliente. Travis nos describía como 2 ramas de un mismo grupo familiar de hospitalidad, aunque jamás habíamos firmado ni un solo acuerdo juntos. Yo corregía la historia cuando afectaba al negocio, y la dejaba pasar cuando era pura vanidad. Mi venganza no iba a ser una década reaccionando a ellos. El castigo más duro era que tuvieran que ver, sin su permiso, cómo mi vida seguía adelante. Para el inicio del 10º año, Open Door operaba 49 panaderías. Empleaba a 612 personas y tenía ingresos anuales de poco más de $46 millones. Una nueva ronda de inversión valuó a la empresa en 80 millones. Nuestra sucursal número 50 iba a abrir en Lake Oswego, a menos de 3 millas de la casa donde mis papás se negaron a darme una cama. Escogí ese lugar porque los números eran buenos, no porque la dirección fuera poética, pero entendía perfectamente el simbolismo. Varias personas me sugirieron mantener la celebración en un plano profesional y dejar fuera a mi familia. Aún así, los invité. No quería una venganza privada. Quería una rendición de cuentas públicas sobre quien había construido esta empresa de verdad. Antes de la apertura, nuestros abogados prepararon la transferencia de 25 puntos porcentuales de mis acciones personales a nombre de Elaine. El consejo lo aprobó. Firmé cada página. Puse el certificado dentro de una caja de nogal, y encima coloqué la llave de bronce de la cochera. Elaine pensaba que la ceremonia era por la tienda número 50 y por el plan de propiedad para empleados. Mis papás pensaban que tal vez, por fin, la prensa los fotografiaría junto a mi éxito. Travis pensaba en otra cosa. Sus cafés habían empezado a atrasarse en pagos, y llegó cargando un folder lo bastante grueso como para dejar claro que felicitarme no era su verdadero propósito. La apertura llenó la panadería antes de que saliera el sol. Empleados de las 49 sucursales se formaron a lo largo de las paredes. Llegaron los dueños del molino de Pendleton. También llegó la supervisora del hospital que había pedido mis primeras 6 docenas de panés, el inspector cuyos reportes acabaron con el rumor sobre la cochera. Y el dueño que confió en mis números el día que mi papá atacó mi reputación. 2 reporteros de negocios locales instalaron sus cámaras cerca de la vitrina de pan. Elaine traía puesto el mismo vestido azul marino que usaba para cada evento importante, y se pasó los primeros 20 minutos acomodando gafetes con nombres. Porque se sentía mucho más cómoda resolviendo problemitas que recibiendo atención. Mis papás llegaron juntos. Mi mamá me abrazó para las cámaras y me susurró que esperaba que dijera algo bonito sobre la familia. Mi papá preguntó dónde debía pararse para las fotos de la fundadora. Travis no me abrazó.
Abrió su folder lo suficiente para que yo alcanzara a ver proyecciones, calendarios de deuda y una propuesta de fusión con el nombre de nuestras dos empresas. Dijo que debíamos hablar antes de la ceremonia. Le contesté que la ceremonia ya había comenzado. Le di la bienvenida a la gente y agradecí a los empleados nombrando cada sucursal por su número. Agradecí a los agricultores, a los molineros, a los repartidores, a quienes lavaban los trastes, y a los clientes que habían convertido un solo producto en 50 panaderías. Después dije, Open Door nació de un rechazo. El salón se quedó en silencio. No lo adorné ni un poco. Dije, mi primera panadería quebró. Mis papás no quisieron darme ni un techo temporal ni un lugar para guardar mis cosas, y fue mi tía quien me puso una llave en la mano. Detrás de las cámaras, la sonrisa de mi mamá se puso tensa. Mi papá se quedó viendo al piso. La gente que ya me conocía desde entonces no se sorprendió. Ellos ya cargaban con pedazos de esa verdad desde hacía años. Llamé a Elaine para que pasara al frente. Ella negó con la cabeza, segura de que le iba a dar unas flores o una placa de reconocimiento. Abrí la caja de nogal. La llave de la cochera estaba encima del certificado de propiedad, todavía amarrada a su listón rojo ya desteñido. Elaine la reconoció al instante. Se tapó la boca con la mano. Le conté que esa llave había estado en el cajón de arriba de cada escritorio que usé, desde el local de venta directa en Division Street hasta las oficinas centrales de arriba. Después levanté el certificado y leí la línea que de verdad importaba. Tú me diste una sola cochera. Ahora eres dueña del 25% de mi empresa de $80 millones. Por un instante, nadie se movió. Elaine miró el certificado, luego me miró a mí, como si ese papel tuviera que pertenecerle a alguien más. Los trabajadores del hospital fueron los primeros en aplaudir. Los dueños del molino se les unieron. Después se pusieron de pie más de 600 personas, entre empleados e invitados, y el ruido se hizo tan fuerte que las primeras palabras de Elaine se perdieron entre los aplausos. Varios socios que años atrás habían visto cómo mis papás me daban la espalda, siguieron aplaudiendo aún después de que los demás ya habían parado. Ellos entendían que esto no era caridad regresando hacia atrás. Era propiedad avanzando hacia la persona cuyo riesgo había hecho posible cada riesgo que vino después. Fue justo entonces cuando Travis dio un paso al frente y estiró la mano hacia el micrófono. Se rió como si fuéramos a contar un chiste familiar que ya habíamos planeado, y dijo que había otro anuncio más, sobre unir de una vez a todos los negocios de la familia Carter. Mi mamá asintió demasiado rápido. Mi papá, por fin, levantó la mirada. Travis abrió su folder de fusión frente a las cámaras y empezó a describir a Open Door como el éxito de una familia emprendedora. Yo mantuve una mano sobre el micrófono. Esto no es el anuncio de una fusión familiar, dije. Es un anuncio de propiedad. Le dije a todo el salón que no existía ningún acuerdo entre Open Door y los cafés de Travis, que yo jamás había revisado ni aprobado su propuesta. Y que la única persona que iba a recibir una parte de mi empresa esa mañana era Elaine. Travis intentó decir que nuestros papás nos habían apoyado a los dos, cada quien a su manera. Le respondí con números, no con coraje, los $8,000 ya pagados que todavía usaban en mi contra, los $115,000 que habían puesto detrás de su primer negocio. Y el cuarto de visitas vacío que llenaron con cajas de su café mientras a mí me decían que no había espacio. El folder gris de Elaine no lo traía en la mano. Ni falta que hacía. Me sabía cada número de memoria. Los reporteros bajaron sus libretas hasta que Travis dejó de hablar. Mi mamá susurró que los asuntos privados debían quedarse privados. Le recordé que había sido Travis quien tomó un micrófono público para anunciar una fusión que nadie había aprobado. Mi papá me pidió que continuara con la ceremonia, con la esperanza de que cambiar de tema pudiera devolverles algo de dignidad. Así que lo hice. Me di la vuelta, dejándolos atrás, y le entregué la pluma a Elaine. Firmó la línea de aceptación con la mano temblando. Los aplausos regresaron, esta vez más largos, mientras mis papás se quedaban parados en la orilla de un escenario que ellos creían suyo. No los insulté. No pedí que seguridad lo sacara. La humillación pública no necesitaba crueldad de mi parte. Nada más necesitaba un registro exacto de los hechos,
dicho en el lugar donde su versión editada ya no podía sobrevivir. La foto que salió publicada al día siguiente mostraba a Elaine sosteniendo el certificado, a mí sosteniendo la llave de la cochera, y a mis papás borrosos al fondo. A Travis lo agarraron a medio camino entre nosotras y el micrófono, con una fusión que nadie quería entre las manos. ¿Qué pesa más? ¿Que te rechacen cuando estás fracasando, o que te obliguen a ver cómo la persona que abandonaste recompensa a quien sí se quedó a tu lado? El colapso de Travis no pasó porque yo lo expusiera en la apertura. Ya venía cargando ese colapso adentro del folder que traía. Había pasado de 3 cafés a 11 usando préstamos a corto plazo, crédito personal, y avales de la constructora de mi papá. Sus locales se veían exitosos porque gastaba fuerte en diseño y en eventos de apertura, pero 6 de ellos jamás habían tenido un solo trimestre completo con ganancias. Atrasaba el pago de impuestos de nómina, le pagaba a un prestamista con dinero de otro, y contaba las ventas de tarjetas de regalo como si nunca fueran a canjearse. La fusión que propuso no era una oportunidad para Opendoor. Era un rescate disfrazado de unidad familiar. Después de que la rechacé, su prestamista más grande hizo la revisión que la fusión estaba pensada para posponer. En menos de 2 meses, le congelaron las líneas de crédito. Los proveedores lo pasaron a pago contra entrega. Los empleados se fueron después de que los cheques empezaron a llegar tarde. Charles & Brine terminó la sociedad cuando 3 de sus cafés ya ni podían mantener un horario regular. Travis culpaba a las tasas de interés, a gerentes desleales, a competidores agresivos, y a mí. Culpaba a todo mundo, menos a las decisiones que llevaban su propia firma. Mis papás descubrieron que años de protegerlo habían convertido el riesgo de él en el riesgo de ellos. Mi papá había avalado contratos de renta a través de su constructora y había puesto 2 propiedades comerciales como garantía. Cuando Travis dejó de pagar, el banco se quedó con las 2 propiedades. Los inquilinos se enteraron de los embargos por notificaciones de la corte, y la reputación de mi papá, esa misma arma que había agitado en mi contra. Se le vino abajo en los mismos círculos profesionales con los que me había amenazado. Su constructora perdió su línea de crédito, y después perdió hasta la oficina. Mi mamá vendió un departamento de descanso y vació casi toda una cuenta de inversión para saldar las garantías que quedaban. Lograron conservar la casa de Lake Oswego, pero solo después de refinanciarla a una edad en la que esperaban ya estar libres de deudas. Travis cerró los 11 cafés. El periódico local de negocios, el mismo que lo había fotografiado estirando la mano hacia mi micrófono, después publicó una lista de demandas ganadas en contra de sus empresas. Vendió su casa nueva, un coche, y casi todo lo que su estilo de vida estaba diseñado para presumir. A los 42 años, se mudó al cuarto de visitas de mis papás. El mismo cuarto que no estaba disponible el día que yo llegué con una sola bolsa de harina. Su inventario del viejo café terminó guardado en la cochera. La simetría fue tan exacta que ni falta hizo que yo la adornara. 6 meses después de la apertura de la sucursal 50, los 3 llegaron a las oficinas centrales de Opendoor sin avisar. Esta vez, nada de flores de supermercado. Mi papá se veía más pequeño sin la armadura de su empresa. Mi mamá llamó a la situación una emergencia familiar temporal. Travis puso una nueva propuesta sobre mi escritorio, que yo comprara 2 de sus contratos de renta que le quedaban, que pagara $1.3 millones hacia la deuda avalada, y que lo contratara como vicepresidente de expansión. A cambio, prometían dejar de hablar en público sobre el conflicto familiar. Hasta en el fondo del pozo, seguían intentando venderme un alivio para un problema que ellos mismos habían creado. Rechacé los contratos de renta porque nuestros analistas ya habían descartado esos locales. Rechacé el pago porque premiaría una deuda que habían escondido. Rechacé el puesto porque 602 empleados merecían líderes elegidos por su capacidad, no por su sangre. Mi mamá dijo que estaba dejando a mi hermano sin ningún lugar a donde ir. Lo volteé a ver a él, y después a mi papá, y usé la misma frase que ellos me habían dado 10 años atrás: no vengan a traer sus problemas aquí. Nadie dijo nada. Dejé que esas palabras se quedaran flotando el tiempo suficiente para que reconocieran su propia forma. Después agregué algo más, que la oficina de asistencia a empleados de Opendoor podía mandarles a los extrabajadores de los cafés información sobre reclamos de salarios no pagados y vacantes de trabajo en la zona.
Iba a ayudar a la gente que Travis había dejado desprotegida, pero no le iba a borrar sus consecuencias. Mi papá dijo que Elaine me había enseñado a odiarlos. Le contesté que Elaine me había enseñado a llevar registros. Los registros hicieron el resto. Se fueron los tres juntos. No sentí ningún triunfo. Sentí que por fin todo había terminado. La venganza, cuando la imaginé años atrás sentada en mi coche mojado a los 29 años, se veía como hacerlo sufrir. En la realidad, la venganza más completa fue negarme a convertirme en su siguiente garantía. Ellos se habían pasado años protegiendo a Travis de cualquier consecuencia, hasta que esa misma protección le apagó el juicio. Se habían pasado años negándome cualquier apoyo, hasta que yo aprendí a construir mi propia estructura. Al final, perdieron dinero, estatus e independencia. No porque yo los atacara, sino porque por fin dejé de permitir que la palabra familia les sirviera para pasarme sus pérdidas a mí. Esa noche, Elaine se sentó en mi oficina con el certificado de propiedad sobre las piernas. La celebración ya había terminado, y llevaba casi una hora en silencio. Al final, empujó el certificado hacia mí y dijo, yo no necesito el 25%. Nada más necesito saber que nunca más vas a dormir en tu coche. Se lo regresé. Le dije que la transferencia ya estaba hecha, aprobada por el consejo, y que no era un regalo que tuviera que ganarse. Ya lo había pagado, cada noche. Con su buick bajo la lluvia. Con cada mañana que revisaba mi libreta de cuentas antes de dormir. Con cada vez que me dijo la verdad cuando hubiera sido más fácil consolarme con mentiras. Elaine se quedó con las acciones. Usó la mayoría de sus dividendos para crear el fondo Open Door, que da pequeños apoyos económicos, espacio de trabajo con permisos y asesoría financiera a emprendedores que están reconstruyendo su vida después de un rechazo familiar. Ella misma escribió la primera regla: no les pedimos a los solicitantes que demuestren que sus parientes fueron crueles. Les preguntamos si su plan ya está listo. El fondo ofrece una puerta, no una fantasía. Para su segundo año, ya había ayudado a 31 personas a empezar de nuevo. La llave de bronce ahora cuelga enmarcada en vidrio, en la sucursal número 50. Debajo tiene una sola frase: el acceso no es un regalo pequeño cuando todas las demás puertas están cerradas. Mis papás perdieron su lugar en los negocios. Travis perdió la empresa que ellos protegieron con más cuidado del que jamás me dieron a mí. Elaine ganó propiedad, pero eso nunca fue el verdadero pago. El verdadero pago fue lograr que ese único acto de fe suyo se repitiera en vidas que ninguna de las dos hubiéramos llegado a conocer. Si alguna vez alguien te abrió una puerta cuando toda tu familia te cerró las suyas, escribe su nombre o apodo en los comentarios. Y si alguna vez te rechazaron y después llegaste a un punto donde pudiste retribuirle a esa persona que se quedó contigo, cuéntamelo en una sola frase. Los leo todos. Esperamos que esta historia ficticia te deje algo valioso en que pensar. Fue creada únicamente con fines de entretenimiento, educación y narrativa. Ojalá te recuerde que no deberías tener que llegar al límite del agotamiento para que alguien crea que tu dolor es real. Las personas correctas te van a escuchar antes de que llegues a tu punto de quiebre.